Evangelio de Mateo capítulo 19. Estaremos haciendo referencia de tres temáticas de gran enseñanza. Primeramente, Jesús enseña sobre el divorcio, un gran tema que vamos a ver, la bendición de los niños que hizo Jesús y la narración o la historia del joven rico. Procedamos entonces con el primer punto. Aconteció que cuando Jesús terminó esas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Me gusta esa expresión, lo siguió gran multitud y allí lo sanó. El ministerio de Jesús estuvo precedido por grandes milagros. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora, esta palabra por cualquier causa es muy significativa. ¿Por qué muy significativa? Porque en ese tiempo habían dos corrientes sacerdotales. Una que fue Gileel, para que usted lo busque en Wikipedia o en Google, o en otro diccionario, y Shammai, eran las dos escuelas rabínicas que existían en ese tiempo. Una era supremamente extremista, que era la escuela sacerdotal de Shammai. La otra era más condescendiente, más misericordiosos. Y esta escuela de Gileel respecto al divorcio, pues eran muy dados a que si las cosas no funcionaban, pues que se divorciaran. Si volía la boca feo, divórciese por eso. Cualquier motivo insignificante, eso daba carta de divorcio. Y esa fue la inquietud que tenían estos hombres respecto a la escuela de Gileel. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, ustedes han leído que lo que hizo Dios en el principio, que los hizo varón y hembra, los hizo. En otras palabras, los está trasladando a que se lea en el libro de Génesis. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino que son una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús le responde muy sabiamente, eso sucede por la dureza del corazón. Pero al principio no fue así. Eso es lo que está diciendo aquí. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, aquí hay una salvedad, por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no, entonces no conviene en ningún momento casarse. Jesús les dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Ahora, la única manera de nosotros poder sobrellevar una vida familiar, vida de hogar, es con el poder del Espíritu Santo. Una de las cosas más complejas, y yo diría casi imposible, de tener una armonía total en un hogar, humanamente es imposible. Pero con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos sobrellevar esa carga, porque la Biblia dice que se convierte en un yugo, y es un yugo que es un yugo de unidad y cooperación. Por eso la palabra cónyuge significa compartiendo un yugo. Cónyuge. Yugo, compartir un yugo. Y esto nos traslada a la labor que hacen dos bueyes para arar. Esa labor de sacar un hogar adelante no es de uno, de los dos, sino de los dos. Ahora, tienen que actuar como una sola carne, tienen que tener una sola visión. Ellos saben que su familia es, la familia de ella es su familia, la familia de él es su familia. Su suegra es como una madre, su suegro es como un padre. Y eso tiene que ser muy, muy enfático. Pues dice aquí, pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que
asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bastante complejo esta temática y es muy provechoso poderla estudiar mucho más a fondo. Ahora, desde el verso 13 se habla que Jesús le trajeron no que le trajeron, sino que unos niños se arrimaron. Me imagino que sus padres querían hacer arrimar sus hijos donde estaba Jesús, tratando a los discípulos de impedir, pero Jesús les dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. La siguiente temática tiene que ver con el joven rico. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, que es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Este hombre, con mucha vehemencia, pues dijo, yo guardo los mandamientos desde muy pequeño, ya que Jesús les había citado todos los mandamientos de no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no irás a falsos testimonios, honra a padre y madre. El joven le replica, le dice, todo esto es guardado desde mi juventud, en otras palabras, desde niñez. ¿Qué más entonces me falta? Jesús, al ver el corazón, lo más profundo, y le dice, si quieres ser perfecto, porque es que la ley exigía perfección, no exigía medias tintas o nada a medio, sino perfección total. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es decir, que le tocó la llaga en la herida. Oyendo el joven esas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No dice contento, dice triste, porque le tocó lo que más le dolía desprenderse. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. En otra versión, otro texto de aquí mismo de la Biblia dice, aquellos que no entrarán en los reinos, aquellos que confían en las riquezas. Y en sí eso es lo que quiere decir. Y después dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Se puede imaginar el ojo de una aguja? Esto es simplemente un dicho mostrando lo imposible que es salvarse por sí mismo. Aquí es donde necesitamos la gracia salvadora. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿para qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, y os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre recibiréis 100 veces más la heredad de la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Y esto hace referencia a el amor que tenemos que tener por encima aún de nuestros propios hijos, de nuestra familia, de nuestros cónyuges, de nuestras empresas, de nuestras profesiones. La vida eterna consiste simplemente en una vida de renuncia. Bueno, mil bendiciones. Seguimos con el próximo capítulo el día de mañana. Hasta entonces.